Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El doctor Alejandro Espinosa, que bueno, hoy nos va a hablar de un tema que es cada vez más común, desgraciadamente, en las familias de nuestro país. Estas molestas migrañas. Porque queremos, doctor, bienvenido, buenos días, antes que nada. Queremos saber por qué ahora es tan continuo que, ay, me duele la cabeza, pero ya no es un dolorcito, ya es ese intenso que nos molesta la luz, que nos molesta el ruido. Y además de eso, es más continua y más frecuente la presencia y la duración de este tipo de migrañas. ¿Qué está sucediendo, doc? ¿Qué son estas nuevas migrañas que yo lo veo así? Hay muchos factores. Yo creo que hay un crecimiento tanto en el número de cefalea, de dolores de cabeza normal, tanto como de migraña, que hay una diferencia. ¿Sí? La cefalea, el dolor de cabeza normal, a la migraña... Sí, tienen comportamientos diferentes y por eso se ¿Qué es una y qué es la otra, así muy en general? Someramente, en términos generales, la migraña se separa por la localización, por la frecuencia, por la intensidad y por la periodicidad en que aparecen las crisis. Los dolores de cabeza tienen una intensidad más baja, una localización que a veces es inespecífica, que a veces uno puede relacionar o no con factores como la cefalea tensional, que bueno, está asociada a la tensión, el estrés y ese tipo. Todo ese tipo de cosas. ¿No? Pero la migraña, que sí, es la oigo más grave. Sí, es mucho más seria, dolores intensos. ¿Tiene otros orígenes? ¿Tiene otras causas? Sí, mira, la migraña en general, los dolores de cabeza en general, todos tienen un comportamiento que es vascular. Es decir, eso quiere decir que tiene mucho que ver con el estado de, no solo la presión, sino de la pared del vaso sanguíneo. ¿Sí? Ahora, todas las cefaleas tienen en común eso. La migraña en particular es como un clímax de esos problemas vasculares. Hay muchas cosas que lo disparan, pero por lo general la migraña es mucho más incapacitante. Sí. La migraña tiene una periodicidad que hace que o uno lo relacione a veces con ciertos alimentos o ciertas reacciones al medio ambiente, por ejemplo, puede ser. Al estrés también, pero es decir, la migraña es un estado mucho más fuerte de intensidad de dolor de cabeza. Ok, ¿no? Es más elevado, es un dolor de cabeza exponenciado. Así es. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos evitar nosotros en nuestra vida cotidiana, si ya sufrimos de migrañas frecuentes, evitar que o disminuir la frecuencia de esas apariciones? Para empezar, ¿cómo podemos? Ya no me duele tanto la cabeza, ya no es cada tercer día, ya es cada una vez a la semana, una cosa así. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero es tratar de identificar, porque todas las migrañas no tienen la misma causa, sino tratar de identificar en cada persona cuáles son los factores que llevan a la migraña. Hay una serie de indicativos, por ejemplo, dicen que la migraña puede ser genética. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. En la clínica nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que tienen migrañas crónicas y que esto está más en relación con cómo el cuerpo reaccionó a ciertos factores. Tú puedes traer la tendencia, ya lo hemos hablado muchas veces, la tendencia hace que tú tengas más predisposición a eso, pero no necesariamente que tengas que terminar teniendo eso, ¿no? Sí, como en muchas otras enfermedades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para evitar el tema de la migraña es identificar esos factores. A veces son alimentarios. Ya sabemos, mucha gente creo que sabe que los cacahuates, el huevo, los mariscos, ¿puede causar chocolate, migraña? Claro, el vino tinto. Bueno, el vino tinto en exceso y al día siguiente la causa. Pero te sorprende que hay gente que se da 2 sorbitos de vino tinto y ¡pum! Y da una reacción terrible. Es como si fuera una reacción alérgica. ¿El cigarro? No tanto, fíjate. ¿El café? No tanto. De hecho, el café a muchas personas le quita la migraña. Sí, porque hay inclusive voy a decir el nombre, cafeaspirinas, ¿no? Que traen cafeína. Y que al contrario, es un agente curativo. Así es, porque la cafeína tiene un efecto sobre el vaso sanguíneo que disminuye como un reblandecimiento, un aflojamiento de la pared del vaso que hace que se dilaten los vasos sanguíneos. Y con eso ya baja la migraña. Ahora, no quiere decir que ahora nos tengamos que pasar con la cafeína, porque también puede tener el efecto contrario. Consumes mucho y a la larga puede generar también un poco la cefalea migrañosa. Todo en exceso es malo, lo sabemos. Así es. Hasta las Hay una curaciones. serie de alimentos que contienen un componente que se llama tiramina, que dispara mucho las migrañas. ¿Cuáles son los que nombró? ¿El cacahuate, el huevo y todos mariscos, esos? huevo y en especial el vino tinto, sobre todo algunos vinos tintos quizás que no tienen tanta calidad y que tienen mucho azufre, muchos bisulfitos y eso, y son generadores de dolores de cabeza. O sea, ese es uno de los factores importantes. Sí. Luego, infecciones, algunos medicamentos generan migraña. Y por supuesto los estados de tensión. Yo creo que todo el mundo para otra cosa, medicamentos para cuestiones digestivas o para epilepsia, medicamentos para epilepsia favorecen mucho las migrañas. Algunos antibióticos o antiparasitarios también generan y disparan crisis migrañosas, sobre todo porque tiene un efecto sobre el hígado. Los dolores de cabeza en general sabemos que tiene una relación con el metabolismo del hígado. Por eso mucha gente dice, me voy con un médico alternativo o lo que sea y me hacen una limpia del hígado y le mejoran las migrañas. Pero te voy a decir algo más, las migrañas y los dolores de cabeza en general tienen mucho que ver con la salud intestinal. Tan es así que hay gente que se hace una limpieza, una hidroterapia de colon, por ejemplo, y te limpian el colon y hay muchas migrañas que se van por meses.
¿ok? Entonces, ¿sí es una respuesta alérgica de repente? O a tóxicos del cuerpo que no se pueden eliminar adecuadamente a través del colon. Y que ahí se quedaron y son los que están causando ese... Se quedan y recirculan. Es decir, todo lo que no se elimina adecuadamente por la vía intestinal entra a través de una cosa que se llama circulación enteropática y se vuelve a meter del intestino y ahí va otra hacia vez. el hígado y vuelve de nuevo a circular. Y hay una de estas sustancias que se llaman indoles, escatoles, que tienen efectos sobre el vaso sanguíneo. Entonces, si tienes mucha de esa sustancia porque no se elimina adecuadamente o porque tienes una alteración de la flora intestinal y libera esta sustancia, eso facilita y favorece el disparo de los dolores de cabeza, sobre todo de las migrañas. Ok, ya descubrimos entonces que es sobre los vasos sanguíneos, en lo que está basado el dolores de cabeza, la migraña. Así es. Y que tal vez moderando el consumo de algunas de estas sustancias que son las que lo causan, podemos disminuir la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza. Pero doctor, ¿qué pasa cuando ya la tengo? Ya ahorita que me está hablando, dice, me duele de la mitad de la cabeza para acá, es una migraña espantosa, me sucede frecuentemente. Cuando ya la tenemos, ¿ahí qué tomamos? Ok, ahí te va. Tú acabas de dar un detalle muy importante y voy a detenerme un momentito. Sí, señor. Las migrañas, muchas tienen localización hemicránea, se decimos, ¿no? En la mitad de la cabeza, y ¿verdad? Es como si fuera en esta zona, así. Ahora, la pregunta es, si uno tiene un fenómeno vascular, que es la migraña, ¿por qué me da de un lado y no del otro? O en toda la cabeza. Es verdad, si la red de vasos sanguíneos es pareja. Está en toda la cabeza, ¿verdad? Ajá. Eso tiene que ver con problemas de regulación del sistema nervioso sobre el sistema vascular. Es decir, el vaso sanguíneo es como un tubo que alrededor tiene un enramado así de terminales nerviosas. Ajá. Y esas terminales nerviosas hacen que se aprieten o que se aflojen. Y del lado derecho, por puedes ejemplo, tener un bloqueo de unos ganglios del sistema nervioso de este lado que hace que se contraigan o se relajen demasiado los vasos sanguíneos. Y es lo que viene a la migraña, que se siente solo de un lado. Así es. Entonces, para eso... Es decir, cuando ya uno tiene la crisis, hay que tomarse un medicamento. Si es una migraña en serio, los neurólogos, los médicos sabemos que hay que tomarse cualquiera de los medicamentos que son para la migraña. Uno puede acostarse, esconderse de la luz, incluso en medicina biológica alemana se usa poner un enema de café. Eso ayuda muchísimo, digo, un poco incómodo y para muchas personas. ¿Cómo es un enema de café? Un enema, así como pones un enema cuando uno tiene un estreñimiento, igualito, propones, hoy vamos a dar la receta si quieren en redes sociales, pero se prepara una decocción de café y se aplica. Hoy si quiere vamos a dar la receta para quien quiera hacérselo en la casa, ¿ok? Eso es mágico, eso es increíble, pero eso es mágico. Te puede quitar la migraña rapidísimo, ¿ok? En cuestión de minutos. De café. Eso es lo primero. Lo otro, si la migraña está empezando y uno tiene el aura y uno empieza a tener estas señales como de lucecitas y todo eso, náusea, es el momento. doctor, a mí me pasa náusea y de repente tengo ganas hasta de vomitar. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento, hay una relación de la parte circulatoria con la parte digestiva. O sea, ya nosotros sabemos que muchas de estas migrañas que están asociadas con náuseas tienen mucho que ver con el tema digestivo, el tema del hígado. Entonces, por eso en medicina natural nosotros hacemos otro tipo de cosas que no es solamente fármacos. Pero cuando uno tiene la crisis, como es tan incapacitante para la mayoría de las personas, la solución es inmediatamente tomarse un fármaco. Lo importante en la migraña es tratar de hacer algo antes de que suceda. Y yo te puedo decir que nosotros hemos tenido resolución de migraña, que con la medicina convencional no se puede hacer, de más del 90%. Hay unos casos que son complicados en las migrañas, que es cuando hay malformaciones vasculares, cuando ya hay un tema que solamente se arregla con cirugía, por ejemplo, o cuando hay un daño de una infección neurológica, una gente que tuvo encefalitis de niño, por ejemplo, y hay un daño neurológico, esos son más difíciles de quitar, ¿ok? Pero hemos tenido una resolución altísima porque tratamos de dar un enfoque general al individuo donde uno va a la raíz del problema. Entonces, si tú haces eso, no solamente previenes, sino que cada vez se va espaciando y un momento que se le quitan las migrañas. Muchas migrañas, por ejemplo, hemicráneas tienen que ver con compresiones cervicales. Ojo con esto. Igual las terminales nerviosas que regulan la vascularidad del lado derecho. Afectadas. Así es. Si tú tienes una compresión de las primeras vértebras cervicales a través de un nervio especialmente que se llama el nervio de Arnold, te da una migraña hemicránea terrible y eso se resuelve trabajando en varios factores que hacen que haya esa compresión cervical. Entonces, por eso, cuando uno tiene la migraña, tiene que tener una visión, que es la que usamos nosotros en nuestro instituto, que es ver los problemas estructurales, los problemas bioquímicos, los problemas biofísicos, que son temas de tipo electromagnético, del sistema nervioso, y los temas emocionales también, porque hay migraña disparada por cuestiones emocionales. De repente, tómatela tranquila, porque luego uno sufre de dolores de cabeza y migraña por el estrés y porque se enoja y porque termina en un dolor de cabeza de ese tipo. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero esto está para echarle todavía muchísimo más. Pues mira, hoy a través de las redes sociales, que nos sigan en nuestra página de Facebook y Twitter, que lo han estado publicando ahí, y vamos a dar muchas más indicaciones de cómo fácilmente una persona, conociendo 2 o 3 variables
lo puede evitar y muchas veces hasta revertir, ¿ok? Así que eso es maravilloso, porque no se puede vivir con migraña. Doctor, como siempre, nuestro rockstar de la medicina, muchísimas gracias al doctor Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.